Hola a todos, bienvenidos a la Escuela de Servidores Padre Benigno Juanes. Yo soy su profesora Scarlett Alvarado. Estaré impartiendo la clase de Cristología y en el día de hoy estaremos hablando sobre una introducción de la materia. Estaremos impartiendo una introducción de la materia. Y bueno, para empezar, lo más importante es definir qué es la Cristología. La Cristología es la parte de la teología que trata de nuestro Señor Jesucristo. Abarca en su totalidad las doctrinas que se refieren tanto a la persona de Cristo como a sus obras. Jesucristo es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo o la Palabra del Padre, que nació, se encarnó de la Santísima Virgen por obra y gracia del Espíritu Santo y se hizo hombre. Estos misterios, aunque ya habían sido anunciados en el Antiguo Testamento, fueron revelados en su totalidad por la tradición y la teología cristiana. Todos estos eventos sobre la venida de Jesucristo fueron anunciados proféticamente, como veremos más adelante. Y como también sabemos, Dios se reveló al pueblo judío. Sin embargo, estas profecías llegaron a otros pueblos y a otras culturas. Ejemplo de esto lo tenemos con los magos del Oriente, que salieron en busca de ese niño, siguiendo una estrella, y al encontrarlo se postraron sobre él. Cristo es el centro de nuestra fe. Por esta razón, esta materia es muy importante para conocer a Jesús en todas sus dimensiones, tanto como Dios como hombre. Profundizar en los misterios de su encarnación, nacimiento, su vida pública, milagros, muerte y resurrección, nos permitirá acercarnos aún más a ese Dios que se hizo hombre, que se dio entero y que nos abrió la puerta hacia una vida plena. Como había mencionado anteriormente, Jesucristo fue anunciado a través de las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento. Fueron muchos los profetas que anunciaron la venida del Mesías, cientos de años antes de su llegada. Hacemos referencia al Antiguo Testamento, pero aclaramos que este término no se considera así desde la óptica del escriba judío, sino del teólogo cristiano. Estas profecías fueron usadas por los mismos apóstoles y por ende por nosotros también para confirmar que Jesús es o era verdaderamente el Mesías que tenía que venir. Como veremos más adelante, en ese momento muchos se autoproclamaban como el Mesías. Era necesario que hubieran referencias para poder identificar que Jesucristo era el que tenía que venir, además de los signos y prodigios que le acompañaban. Estas profecías están principalmente relacionadas con su lugar de nacimiento, su genealogía, cómo iba a ser su nacimiento, los signos y prodigios que le acompañarían, su misión, entre otros. Hay muchos profetas que hablaron de la venida del Mesías, pero en este momento, en esta introducción, estaremos destacando al profeta Isaías. El Mesías nacería de una virgen. Isaías capítulo 7, versículo 14. El Señor pues les dará una señal. La virgen está embarazada y da a luz a un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, Dios con nosotros. En cuanto a la vida pública del Mesías, Isaías nos da una idea general de la totalidad con que el Espíritu se le daría al ungido. Capítulo 11. Sobre él reposará el Espíritu de Yahvé, Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de prudencia y valentía, Espíritu para conocer a Yahvé y para temerlo y gobernar según sus preceptos. También Isaías se refiere a los milagros y en el capítulo 35 los resume. Entonces los ojos de los ciegos se despegarán,
y los oídos de los sordos se abrirán. Los cojos saltan como cabritos y la lengua de los mudos grita de alegría. Isaías también anuncia que él tendría un precursor, que nosotros ya después sabemos que es Juan el Bautista. La voz que grita en el desierto, Isaías capítulo 40. Una voz clama, abran camino a Yahvé en el desierto. En el capítulo 53 vemos cómo sería su muerte. Soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores. Fue llevado como cordero al matadero, sin arresto, sin proceso, es decir, de manera injusta. Otros profetas también hablan, por ejemplo, del nacimiento del Mesías y lo ubican en Belén de Judá. Esto lo podemos encontrar en Miqueas capítulo 5, versículos del 1 al 14. Como decía anteriormente, esta profecía nos permite identificar ya más adelante, incluso en las mismas referencias que hacen los apóstoles, que Jesús tenía todas las características que lo apuntaban como el Mesías, es decir, como el que tenía que venir. Pero además de las profecías, también encontramos figuras del Antiguo Testamento que anuncian al Mesías. Mencionamos, por ejemplo, a Adán. Adán es la primera figura del Salvador prometido. Prefigura al Mesías por semejanza y por contraste. Adán peca y es arrojado del paraíso terrestre. Jesús se hizo pecado por amor a nosotros, después de haber descendido del paraíso terrestre, del paraíso celeste. Por contraste, Adán es el padre de todos los hombres según la carne y Jesús es el padre de todos los hombres según el Espíritu. Por el pecado de Adán, todos los hombres cayeron en la condenación y por la justicia de Jesús, todos los hombres reciben la justificación. Por Adán vino la muerte, por Jesús la resurrección de los muertos. También mencionamos a Abel, el segundo hijo de Adán, que también es una figura del Mesías. Abel fue pastor de ovejas. Jesús es el pastor de almas. Llama a los cristianos sus ovejas y a la iglesia su rebaño. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y mis ovejas me conocen. El sacrificio de Abel fue agradable a Dios y el de Caín rechazado. El sacrificio de Jesús es el único que Dios acepta para la remisión de los pecados. En la figura de Abel también vemos la injusticia de su muerte, como también fue injusta la muerte de Jesús. Otra persona que debemos mencionar que prefigura también lo que es el Mesías es Noé. Noé fue un hombre justo y perfecto en medio de los hombres de su tiempo. Noé, por orden de Dios, construyó un arca que debía salvar a todos aquellos que estaban con él. Jesús estableció la iglesia, que es una especie de arca providencial, fuera de la cual no hay salvación. Después del sacrificio ofrecido a la salida del arca, Dios hizo alianza con Noé. Después del sacrificio de Jesús en la cruz, Dios lo hizo con nuestro Señor y mediante él con los hombres, una alianza que ya en este caso es una alianza eterna. No menos importante es la figura de Abraham. Abraham, como ya sabemos, no solo fue el padre del pueblo de Dios, sino que hasta el día de hoy es considerado el padre de la fe. Te haré padre de un gran pueblo, te bendeciré, haré célebre tu nombre y serás bendito. Bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Jesús, en contraste, es el padre del pueblo cristiano, es el bendito de Dios, y recibió en heredad las naciones y en posesión las extremidades de la tierra. Los que bendicen son bendecidos y malditos los que maldicen. Abraham fue un ejemplo de obediencia al cumplir la voluntad de Dios y perseverar.
y lo mismo lo hizo Jesús. Así también el nacimiento del hijo de Isaac, del hijo de Abraham, así también Isaac, el hijo de Abraham, que fue anunciado a Sara por un ángel, de la misma manera que un ángel anunció a María el nacimiento de Jesús. Isaac fue el único hijo de Sara y Jesús fue el único hijo de María. Isaac debió ser inmolado por su padre. Es Dios Padre quien ejecuta la sentencia que decide el destino de Isaac. Y él mismo sube al monte de Moriah, cargando la madera que debía consumirlo. En contraste, Jesús subió a la montaña del Calvario cargando su propia cruz. Isaac, consciente de la inmolación, se deja amarrar a la hoguera y no presenta resistencia. Y Jesús se ofrece a la muerte y se deja clavar en la cruz y se abandona a sus ejecutores. Como dice Isaías, como cordero al matadero. Aunque Isaac no se inmola ni resucita, Jesucristo sí muere y resucita verdaderamente. Isaac es recompensado por su obediencia, por la promesa de una posterioridad numerosa. Jesucristo se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Por ese motivo, Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre. Esta figura agrega dos cosas. Nos dice en qué lugar será inmolado el Salvador y nos enseña que morirá por orden de su Padre. Por último, mencionamos a Moisés, que a mi entender es quien tiene más similitudes con el Mesías. Los dos nacieron en un momento donde su vida corría peligro. Cuando Moisés nació, un rey cruel hizo perecer muchos hijos de los hebreos. Y cuando Jesús nació, Herodes hizo morir muchos de los hijos de Belén y de los alrededores. Moisés logró escapar de las órdenes del faraón y pasó sus primeros años en Egipto, al igual que Jesús, que también vivió en Egipto cuando María y José huyeron de Herodes. Moisés fue preparado a su misión de libertador y duró 40 años de exilio en el desierto y 40 días de ayuno en el monte Sinaí. Jesús se preparó para su misión, duró 30 años de vida oculta y luego, antes de iniciar su vida pública, duró 40 días de penitencia en el desierto. Moisés condujo a los hebreos a través del desierto hacia la tierra prometida y los nutrió con el maná, que es a su vez una prefiguración de la Eucaristía. El maná caía del cielo y Jesucristo, conduciendo a los cristianos a través del desierto de su vida, se hace el pan que cae del cielo y se entrega a nosotros y nos abre la puerta hacia la gracia. También cuando Moisés descendió de la montaña, cuando el Señor le entregó los 10 mandamientos, tenía el rostro resplandeciente de luz. Lo mismo sucedió con Jesús cuando estaba en el Tabor, en donde se transfiguró y sus ropas y todo se pusieron blancos. Hay otros personajes que también prefiguran la venida del Mesías o el Mesías, como Jacob, Melquisedec, José y Job, que entiendo sería conveniente también leer un poco sobre ellos, pero los más importantes realmente son, eso se borra ahora. Hay otros personajes que también prefiguran al Mesías, como Jacob, Melquisedec, José y Job. Repite. Okay. Hay otros personajes que prefiguran al Mesías, como Jacob, Melquisedec,
José y Job. Aunque mencionamos los más importantes, no estaría de más que también leyéramos un poco sobre las características de cada uno de ellos. Espero que el Espíritu Santo supla lo que en el día de hoy tal vez yo no haya podido transmitir, que el Señor permita que llegue a ustedes la enseñanza que Él quiere que ustedes reciban y que esto le ayude a crecer en la fe y a poder cumplir la misión que tiene para cada uno de ustedes. Hasta una próxima entrega. Dios les bendiga.